Mi nombre es Roberto Navarro. Tengo 62 años y ayer por tercera vez consecutiva mi hijo se olvidó de mi cumpleaños. Pero lo que él no sabe es que mientras comía solo esa torta que me compré para no sentirme tan miserable, tomé una decisión que va a cambiar su vida para siempre. Una decisión que involucra los $350,000 que tengo guardados y un testamento que acabo de modificar sin decirle una palabra. La historia que te voy a contar no es solo sobre un padre olvidado. Es sobre un hombre que trabajó 30 años como mecánico para darle todo a su familia y que ahora, en el momento en que más necesita afecto, descubrió que para su propio hijo es invisible. Pero también es la historia de cómo un simple olvido puede costar más caro de lo que cualquiera podría imaginar. Porque mientras Nicolás anda por ahí creyendo que su padre es un mecánico fracasado que apenas llega a fin de mes, la realidad es que Roberto Navarro es uno de los hombres más ricos del barrio. Y esa riqueza no vino de suerte o herencia, vino de decisiones inteligentes que tomé en silencio mientras mi hijo me miraba con lástima. Durante años he estado guardando la sorpresa de contarle que su viejo no era el perdedor que él pensaba, que había convertido cada peso que ganaba en inversiones que hoy valen una fortuna, que había construido un imperio desde las sombras mientras él se avergonzaba de decir que su padre era mecánico. Pero después del tercer cumpleaños olvidado, después de darme cuenta de que para él soy invisible, esa sorpresa se convirtió en algo muy diferente. Se convirtió en la lección más cara que va a recibir en su vida. Quédate hasta el final porque lo que pasó después va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. Y contame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido y desde qué país me estás escuchando. Porque esta historia apenas está empezando. Para entender por qué este tercer cumpleaños olvidado me dolió tanto, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este hombre invisible para mi propia familia. Pero antes, necesito explicarte exactamente qué significaron estos 3 cumpleaños olvidados y por qué cada uno fue peor que el anterior. El primer cumpleaños olvidado fue cuando cumplí 59 años. Ese día me levanté temprano, como siempre, pero con una expectativa especial. Era sábado y pensé que tal vez Nicolás vendría a visitarme como hacía cuando era más joven. Preparé mate dulce, que siempre fue su favorito, y compré facturas en la panadería donde él compraba cuando era chico. Esperé toda la mañana. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, inventaba excusas para salir a la vereda por si lo veía venir por la esquina. A la tarde empecé a preocuparme. Capaz tuvo algún problema, pensé. Capaz está enfermo y no puede llamar. A las 6 de la tarde no aguanté más y le mandé un mensaje. Hijo, ¿todo bien? Me respondió a los 10 minutos. Sí, papá, todo bien. ¿Por qué? No mencionó mi cumpleaños. No preguntó cómo estaba pasando el día. Simplemente respondió como si fuera un día cualquiera. A las 11 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me llamó mientras manejaba. Se escuchaban los ruidos de la calle, música de fondo, voces de otras personas. Papá, perdón, fue un día de locos en el trabajo. Feliz cumpleaños. Te mando un abrazo. Cortó antes de que pudiera responderle. Ni siquiera esperó a escuchar mi voz. Era obvio que alguien le había recordado que era mi cumpleaños y me llamó por compromiso, mientras hacía otra cosa. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, pensando en todos los cumpleaños que yo había organizado para él. Las fiestas donde me quedaba hasta las 2 de la mañana limpiando después de que se fueran todos sus amigos. Los regalos que compraba con meses de anticipación, eligiendo exactamente lo que él había pedido. Los pasteles que Marta y yo decorábamos juntos mientras él dormía. El segundo cumpleaños olvidado fue peor porque ya no fue una sorpresa. Cuando cumplí 60 años ya tenía menos expectativas, pero igual esperé, igual miré el teléfono todo el día, igual preparé la casa por las dudas. Esta vez no me llamó ese día, ni al siguiente. Se acordó 48 horas después, cuando seguramente Valeria le preguntó si me había saludado. Me mandó un mensaje por WhatsApp a las 11 de la noche del martes. Papá, se me pasó tu cumpleaños.
Perdón. Cuando tenga tiempo te invito a cenar para compensar. Ese mensaje me dolió más que el silencio, porque implicaba que mi cumpleaños era algo que se podía pasar, algo que se podía compensar con una cena cuando él tuviera tiempo en su agenda ocupada. Le respondí: no te preocupes, hijo. Avísame cuando tengas tiempo y coordinamos. Pasaron las semanas y nunca me avisó. Pasaron los meses y la cena nunca se organizó. Cada vez que hablábamos por teléfono, yo esperaba que mencionara esa invitación, pero él actuaba como si nunca la hubiera propuesto. Y este año, el tercero, ni siquiera se acordó después. Hoy es 9 de abril. Han pasado 6 días desde mi cumpleaños y mi teléfono sigue en silencio. 6 días donde he estado preguntándome cómo es posible que un hijo se olvide 3 veces seguidas del cumpleaños del hombre que le dio la vida. Pero lo que él no sabe, lo que nadie sabe, es que cada uno de esos cumpleaños olvidados me llevó a tomar decisiones importantes. Decisiones sobre mi dinero, mis propiedades y mi futuro, que van a convertir estos olvidos en la lección más cara de su vida. Llegué a Buenos Aires desde Tucumán cuando tenía apenas 20 años, con una mochila, 300 pesos en el bolsillo y un sueño: abrir mi propio taller mecánico. Mi padre había sido peón de campo toda su vida y mi madre lavaba ropa ajena para llegar a fin de mes. Yo era el mayor de 6 hermanos y sabía que si quería tener un futuro diferente, tenía que buscarlo lejos de casa. Conseguí trabajo en un taller del barrio de Barracas. El dueño, don Esteban, era un tipo duro pero justo que me enseñó todo lo que sé sobre motores. Trabajaba de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los domingos me quedaba hasta tarde estudiando manuales técnicos, aprendiendo sobre autos nuevos, perfeccionando mi oficio. Don Esteban tenía una filosofía muy particular sobre el trabajo y el dinero que cambiaría mi vida para siempre. Roberto, me decía mientras tomábamos mate en el descanso, en este oficio hay 2 tipos de mecánicos: los que trabajan para comer hoy y los que trabajan para no tener que trabajar mañana. Los primeros se quedan pobres toda la vida. Los segundos terminan siendo dueños de sus propios talleres. Me enseñó que cada peso que entraba al taller tenía que dividirse en 3 partes: una para los gastos del día, otra para reinvertir en herramientas y mejoras, y la tercera para ahorrar. Nunca te gastes todo lo que ganas, Roberto. El dinero que no gastas hoy es el que va a trabajar para vos mañana. Don Esteban había empezado como mecánico igual que yo, limpiando pisos y alcanzando herramientas a otros. Pero a los 40 años ya tenía 3 talleres y había comprado 2 casas que alquilaba. No es magia, me explicaba. Es disciplina, es ver oportunidades donde otros ven gastos. Es pensar a largo plazo cuando todo el mundo piensa en el fin de semana. Una tarde, mientras reparábamos el motor de un camión, me contó algo que cambiaría mi perspectiva sobre el dinero para siempre. Hace 20 años, me dijo, un cliente me ofreció pagarme con un terreno en vez de dinero. Todos mis conocidos me decían que estaba loco si aceptaba. Era un terreno en el medio de la nada, sin luz, sin agua, sin nada. Pero yo acepté. ¿Sabes cuánto vale ese terreno hoy? 10 veces más de lo que valía el trabajo que hice. Esa historia se me quedó grabada en la cabeza. Don Esteban me había enseñado que el dinero no era solo lo que tenías en el bolsillo, sino todo lo que podías hacer con él. Terrenos, propiedades, inversiones, sociedades, formas de hacer que tu dinero trabajara mientras vos dormías. Cuando tenía 23 años, don Esteban me hizo una propuesta que sonaría ridícula para cualquier peón de taller, pero que para mí fue una oportunidad de oro. Roberto, me dijo, estoy pensando en abrir otro taller en San Martín. Necesito un socio menor que ponga algo de plata y se encargue de la administración. ¿Te interesa? Yo había estado ahorrando religiosamente durante 3 años. Tenía 12,000 pesos guardados, que en esa época era una fortuna para alguien como yo. Podía haberme comprado un auto usado o muebles para la pieza que alquilaba, o haberme dado todos los gustos que me había negado. Pero decidí apostar todo a la propuesta de don Esteban. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida hasta ese momento.
El taller de San Martín prosperó desde el primer día. Don Esteban se encargaba de la parte técnica y yo manejaba los números, los proveedores, la relación con los clientes. En 2 años habíamos recuperado la inversión y el taller empezó a dar ganancias importantes. Con mi parte de esas ganancias, en lugar de comprarme lujos, seguí invirtiendo. Compré mi primer terreno a los 25 años, un lote en una zona que estaba creciendo, pero que todavía era barata. Después compré otro, y otro más. Mientras mis conocidos se compraban motos y se iban de vacaciones, yo juntaba ladrillo por ladrillo el futuro que quería construir. Conocí a Marta en una fiesta de fin de año, cuando ya tenía 28 años. Para entonces, aunque seguía trabajando como mecánico, ya tenía 3 terrenos y era socio menor de 2 talleres. Pero nunca se lo conté. Quería que se enamorara de Roberto el mecánico, no de Roberto el inversionista. Ella trabajaba de secretaria en una fábrica textil. Era la mujer más linda que había visto en mi vida, pero no solo por fuera. Tenía una manera de hablar, de reírse, de mirarme que me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Tenía sueños, proyectos, una alegría de vivir que yo no había conocido hasta ese momento. Nos casamos 2 años después en una iglesia pequeña del barrio. Ella quería una fiesta grande, pero yo le dije que era mejor ahorrar esa plata para el futuro. Lo que ella no sabía era que yo ya tenía suficiente dinero para pagarle la fiesta que quisiera. Pero había aprendido de don Esteban que el secreto para hacer crecer el dinero era no gastarlo en lujos innecesarios. Durante los primeros años de matrimonio, Marta pensaba que éramos una pareja de clase trabajadora que vivía al día. Yo salía todas las mañanas con mi mameluco azul y volvía a casa con las manos sucias de grasa. Pero los fines de semana, cuando ella pensaba que yo descansaba, en realidad estaba visitando mis terrenos, controlando las obras de los talleres, reuniéndome con otros inversores que don Esteban me había presentado. Cuando nació Nicolás, yo ya había acumulado suficiente capital para abrir mi propio taller principal, un lugar que sería solo mío, donde podría implementar todas las ideas que había aprendido trabajando para otros. Pero también había tomado una decisión importante. Nicolás iba a crecer viendo a su padre trabajar honestamente, pero sin saber nunca que éramos mucho más prósperos de lo que aparentábamos. Quería que mi hijo aprendiera el valor del trabajo, el sacrificio, la humildad. Quería que creciera respetando el dinero, no dándolo por sentado. Mi plan era contarle sobre mis inversiones cuando fuera mayor, cuando pudiera entender que la riqueza verdadera no viene de la suerte, sino del trabajo inteligente y la paciencia. El taller que abrí cuando Nicolás era bebé empezó pequeño, apenas 2 cocheras, pero creció rápidamente. Tenía una ventaja sobre la competencia. Conocía el negocio no solo desde el lado técnico, sino desde el lado financiero. Sabía cómo administrar el dinero, cómo reinvertir las ganancias, cómo tratar a los clientes para que volvieran y recomendaran el taller a otros. Marta me traía el almuerzo envuelto en papel aluminio y un termo de café que compartíamos sentados en 2 cajones de madera. Esos momentos eran los más felices de mi día. Ella me contaba cosas de Nicolás, de los vecinos, de la telenovela que veía por las tardes, y yo le contaba sobre los clientes, los autos que arreglaba, los planes que tenía para mejorar el taller. Nicolás crecía rodeado del olor a aceite de motor y el sonido de las llaves inglesas. Desde los 5 años venía al taller después del colegio. Se sentaba en un rincón a hacer la tarea mientras yo trabajaba. Cuando terminaba los deberes, me ayudaba organizando tornillos por tamaño o alcanzándome herramientas pequeñas. «Papá, cuando sea grande voy a trabajar contigo», me decía con esos ojos brillantes que tienen los chicos cuando sueñan. Le compré una caja de herramientas en miniatura para que jugara a ser mecánico. Se ponía un mameluco azul igualito al mío y caminaba por el taller imitando mis movimientos. Los clientes se reían cuando lo veían y me decían: «Roberto, ya tenés al heredero del negocio», y yo me inflaba el pecho de orgullo porque pensaba que era verdad. Lo que esos clientes no sabían, lo que nadie sabía en ese momento, era que el negocio era mucho más grande de lo que aparentaba. Para cuando Nicolás cumplió 10 años,
Yo ya era dueño de 5 terrenos en diferentes barrios de Buenos Aires, socio de 4 talleres mecánicos, y había empezado a invertir en una empresa de transporte que transportaba mercadería para varias fábricas de la zona. Mis inversiones crecían en silencio, mientras yo seguía aparentando ser el mecánico de barrio que luchaba por llegar a fin de mes. Era una actuación que hacía todos los días, no solo para mi familia, sino para todos los que me conocían. Quería que Nicolás entendiera el valor del trabajo, que apreciara cada peso que entraba a casa, que no se convirtiera en uno de esos chicos ricos que dan todo por sentado. Los cumpleaños de Nicolás eran sagrados en nuestra casa. No importaba cuánto trabajo tuviera. Cerraba el taller temprano, compraba una torta en la mejor pastelería del barrio y organizaba una fiesta con sus amigos del colegio. Marta decoraba toda la casa con globos y guirnaldas. Yo me encargaba de los juegos, de la música, de que todos los chicos se divirtieran. Recuerdo especialmente su cumpleaños número 10. Le regalé una bicicleta roja que había visto en una vidriera y que, según mis cálculos de mecánico pobre, costaba casi lo que ganaba en una semana. En realidad, esa bicicleta me costaba lo que ganaba en una hora con mis inversiones, pero Nicolás no lo sabía. Cuando la vio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Sos el mejor papá del mundo», me dijo. Esas palabras las tengo grabadas en el corazón, como si las hubiera escuchado ayer, porque ahora, después de 3 cumpleaños olvidados, me pregunto cuándo dejé de ser el mejor papá del mundo, para convertirme en alguien de quien ni siquiera se acuerda en su cumpleaños. Durante esos años de felicidad familiar, yo seguía construyendo mi imperio financiero en secreto. Compraba más terrenos, invertía en nuevos negocios, diversificaba mis ingresos. Tenía una regla muy estricta: nunca cambiar nuestro estilo de vida por más dinero que tuviera. Seguíamos viviendo en la misma casa, comprando en los mismos lugares, gastando como si fuéramos una familia de clase media trabajadora. La única diferencia era que ahora tenía la seguridad de saber que si algo pasaba, si me enfermaba, si el taller tenía problemas, mi familia iba a estar protegida. Tenía suficiente dinero guardado e invertido como para que Nicolás pudiera estudiar en la mejor universidad del país sin que yo tuviera que trabajar un día más. Pero la vida a veces te pega golpes cuando menos te lo esperas. Y cuando Nicolás cumplió 15 años, todo cambió para siempre. Los últimos 2 años de vida de Marta fueron una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Operaciones, quimioterapia, tratamientos experimentales. Vendí el taller para pagar los médicos privados y las medicinas que no cubría la obra social. Volví a ser empleado en el taller de otra persona, pero no me importaba. Lo único que me importaba era que Marta se curara. Nicolás, que ya tenía 17 años, se hizo cargo de muchas cosas de la casa que yo no podía manejar porque pasaba todo el día en el hospital. Cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas. Era un pibe responsable que había tenido que madurar demasiado rápido. A veces lo veía cansado, estresado, pero nunca se quejó. Cuando Marta murió, Nicolás tenía 18 años recién cumplidos. En el velorio, me abrazó y me dijo: «Papá, ahora somos vos y yo contra el mundo». En ese momento pensé que íbamos a salir adelante juntos, que la tragedia nos había unido para siempre. Me equivoqué. Después del funeral, Nicolás empezó a cambiar. Al principio pensé que era normal, que cada uno procesaba el dolor a su manera, pero de a poco se fue alejando. Ya no hablábamos como antes, ya no venía al taller los fines de semana. Cuando llegaba del trabajo, él estaba encerrado en su cuarto estudiando o salía con amigos que yo no conocía. A los 19 años me anunció que se iba a estudiar ingeniería industrial a La Plata. «Papá, conseguí una beca. Me voy a mudar allá porque es muy lejos para viajar todos los días». La beca era verdad. Él era inteligente y buen estudiante, pero yo sabía que había otras razones para irse. Quería escapar de esta casa llena de recuerdos tristes, escapar de un padre que le recordaba todo lo que habíamos perdido. Durante los 5 años de carrera, venía cada vez menos. Primero todos los fines de semana, después cada 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente solo aparecía en las fiestas. Yo entendía que tenía su vida, sus estudios,
sus nuevos amigos. Pero me dolía estar solo en esta casa, donde cada rincón tenía la voz de Marta y la risa de Nicolás cuando era chico. Trabajé como empleado otros 10 años, hasta que pude juntar suficiente dinero para abrir un taller nuevo. Esta vez más grande, con mejor ubicación, con empleados. Los años me habían enseñado no solo sobre motores, sino sobre negocios. Sabía cómo tratar a los clientes, cómo administrar el dinero, cómo hacer que una empresa creciera. El taller prosperó más de lo que había soñado. Empecé a tener clientes con autos caros, empresas de transporte, hasta una concesionaria que me derivaba trabajos importantes. Sin Marta para compartir las alegrías y sin Nicolás interesado en el negocio familiar, todo el éxito me sabía a poco. Cuando Nicolás se recibió de ingeniero, organicé una fiesta en el mejor restaurante de Puerto Madero. Invité a todos mis clientes, a los viejos amigos del barrio, a los parientes que quedaban. Quería que todo el mundo supiera lo orgulloso que estaba de mi hijo el ingeniero. Él vino con unos amigos de la facultad y su novia de ese momento, pero se fue temprano. «Papá, fue hermosa la fiesta, pero tengo que trabajar mañana», me dijo dándome un abrazo rápido. Consiguió trabajo en una empresa multinacional. Buen sueldo, oficina, futuro promisorio. Se mudó a un departamento en Belgrano, un lugar moderno que yo ayudé a pagar porque la primera vez es difícil, papá. Después me las arreglo solo. No tenía problema en ayudarlo. Era mi único hijo, mi única familia, el heredero de todo lo que había construido. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, cada vez más cortas, cada vez más frías. Cuando venía, parecía que estaba cumpliendo con un deber más que disfrutando de la compañía de su padre. Miraba el celular constantemente, recibía llamadas de trabajo o de amigos, siempre tenía prisa por irse. A los 30 años se casó con Valeria, una arquitecta que conoció en el trabajo. Era una chica simpática, educada, pero desde el principio noté que me trataba con esa cortesía falsa que usan algunas personas cuando consideran que alguien está por debajo de su nivel social. «Hola, Roberto, ¿cómo estás?», me decía siempre, pero nunca me preguntaba cómo estaba realmente. La boda fue en un salón elegante de Nordelta. Yo pagué la mitad, como correspondía al padre del novio, pero durante toda la fiesta me sentí como un invitado de segunda. Los padres de Valeria, ambos profesionales, hablaban de cosas que yo no entendía. Los amigos de Nicolás eran todos ingenieros, arquitectos, abogados. Yo era el único mecánico en una mesa llena de universitarios. Cuando nacieron los mellizos, Santiago y Emilia, pensé que por fin iba a volver a tener familia cerca. Me imaginaba siendo el abuelo que los llevaría al parque, que les enseñaría a andar en bicicleta, que les contaría historias antes de dormir, como había hecho con Nicolás cuando era chico. Pero Valeria tenía ideas muy claras sobre cómo criar a sus hijos. «Roberto, gracias por el ofrecimiento, pero ya tenemos todo organizado. Los chicos van al jardín maternal bilingüe de lunes a viernes y los fines de semana tenemos actividades planificadas». Actividades planificadas. Como si pasar tiempo con el abuelo fuera algo que había que programar en una agenda. Las primeras veces que fui a visitarlos, Valeria me recibía con buena cara, pero siempre había alguna razón para que la visita fuera corta. «Ay, Roberto, qué mala suerte. Justo hoy los chicos tienen cumpleaños. Qué pena, Roberto. Pero ya es la hora de la siesta y si no duermen se ponen insoportables». Siempre había algo. Nicolás nunca me defendía, nunca me incluía en los planes familiares. Cuando les preguntaba qué iban a hacer el fin de semana, me contaba los paseos, las salidas, las visitas a los otros abuelos, pero nunca me invitaba, como si fuera natural que yo no formara parte de esos momentos lindos. Los cumpleaños de mis nietos se convirtieron en una tortura. Fiestas grandes con animadores, peloteros, catering. Yo llegaba con mis regalos, saludaba a todo el mundo, me quedaba una hora viendo cómo mis nietos jugaban con otros chicos y después me iba sintiendo que sobraba, que era un elemento decorativo en la vida de mi propia familia. Hace 3 años, cuando cumplí 59, esperé todo el día que Nicolás me llamara. Tenía el teléfono al lado, revisaba los mensajes cada 5 minutos
Inventaba excusas para salir a la vereda por si venía de sorpresa. A las 11 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me llamó. «Papá, perdón, fue un día de locos en el trabajo. Feliz cumpleaños, te mando un abrazo». Punto. Cortó. Ni siquiera me preguntó cómo había pasado el día, si había hecho algo especial, si estaba bien. Un trámite, una llamada de cumplimiento que había hecho mientras manejaba o caminando por la calle. El año pasado no me llamó. Se acordó 2 días después y me mandó un mensaje por WhatsApp. «Papá, se me pasó tu cumpleaños. Perdón. Cuando tenga tiempo te invito a cenar para compensar». Esa cena nunca llegó. Pasaron meses sin que volviera a mencionarla. Y este año, el año de mis 62, ni siquiera se acordó después. Hoy es 5 de abril. Han pasado 4 días desde mi cumpleaños y mi teléfono sigue en silencio. 4 días en los que he estado esperando, aunque sea un mensaje, una disculpa, algo que me confirme que todavía existo para él. Pero la diferencia es que este año no me quedé esperando como un tonto. La tarde del 3 de abril, mi cumpleaños, hice algo que nunca había hecho antes. Me vestí con mi mejor camisa, fui a la confitería más cara del barrio y me compré una torta individual, de chocolate con dulce de leche, que siempre fue mi favorita. Volví a casa, puse una vela, me canté el feliz cumpleaños a mí mismo y la apagué pidiendo un deseo. Mi deseo fue que mi hijo se diera cuenta de lo que estaba perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. Después de comerme esa torta solo, en mi comedor silencioso, con las fotos de Marta y de Nicolás niño mirándome desde la alacena, tomé una decisión que había estado evitando durante años. Saqué de la caja fuerte los papeles de mi testamento, llamé al abogado y le dije que tenía que hacer algunos cambios urgentes. Pero antes de contarte qué cambios hice, necesito que sepas algo que ni Nicolás ni nadie más de mi familia sabe. Algo que va a cambiar completamente esta historia, porque resulta que este mecánico, al que su hijo considera un fracasado, tiene algunos secretos guardados que van a sorprender a todo el mundo. El primer secreto que tengo es que no soy solo un mecánico. Hace 15 años, un cliente que reparaba camiones me propuso un negocio. Tenía una empresa de transporte que estaba creciendo y necesitaba un socio que entendiera de motores para manejar el mantenimiento de la flota. Me ofreció comprar una parte de la empresa con mis ahorros. Marta ya había muerto y Nicolás estaba estudiando. No tenía a nadie con quien consultar esa decisión tan importante. Analicé los números durante semanas. La empresa era sólida. Tenía contratos a largo plazo con varias fábricas. Las ganancias eran buenas y crecían cada año. Decidí arriesgar todo lo que había ahorrado. Fue la mejor decisión financiera de mi vida. En 15 años, esa inversión se multiplicó por 20. La empresa de transportes creció. Abrió sucursales en 3 provincias, compró camiones nuevos, ganó licitaciones importantes. Mi parte, que al principio era apenas el 10%, ahora vale más de $200,000. Nicolás no sabe nada de esto. Para él, su padre sigue siendo el mecánico de barrio que trabaja con las manos sucias y gana apenas para vivir. Nunca se interesó por preguntarme cómo estaba económicamente. Nunca notó que mi casa estaba mejor mantenida, que mi auto era más nuevo, que mi ropa era de mejor calidad. El segundo secreto es que durante estos años de soledad, mientras él hacía su vida sin incluirme, yo hice la mía. Conocí a Elena en un curso de tango que me anoté para no quedarme todas las noches viendo televisión. Ella es viuda como yo, tiene 60 años, 3 hijos que la adoran y 7 nietos que la visitan todos los fines de semana. Elena y yo llevamos 2 años saliendo. No vivimos juntos porque los dos preferimos mantener nuestra independencia, pero nos vemos casi todos los días. Ella me devolvió las ganas de levantarme por la mañana, de arreglarme para salir, de hacer planes para el futuro. Con Elena voy al teatro, a cenar a restaurantes, a bailar a milongas. Tengo una vida social que hace años no tenía. Sus hijos me tratan como si fuera parte de la familia. Me invitan a los asados dominicales, incluyen mi opinión cuando toman decisiones importantes, me presentan a sus amigos con orgullo. Este es Roberto, el novio de mamá, dicen,
y después se sientan a charlar conmigo como si me conocieran de toda la vida. El contraste con mi propia familia es doloroso. Los hijos de Elena valoran a su madre, la cuidan, la hacen sentir importante. Mis nietos apenas me conocen porque sus padres nunca hicieron el esfuerzo de incluirme en sus vidas de manera significativa. El tercer secreto es que el taller no es solo el taller. Con las ganancias de la empresa de transporte, compré el terreno de al lado y el de enfrente. Ahora soy dueño de 3 lotes en una zona que se está revalorizando mucho porque van a construir un shopping cerca. Inmobiliarias me llaman todas las semanas, ofreciéndome cifras importantes por esos terrenos. También compré un departamento en Mar del Plata que alquilo por temporadas. Los veranos me dejan una ganancia que duplica mi jubilación del taller. Tengo inversiones en el banco, plazo fijos en dólares, un pequeño portafolio de acciones que manejo con la ayuda de un contador amigo. Para cualquiera que haga las cuentas, Roberto Mendoza es un hombre económicamente exitoso que podría retirarse mañana y vivir cómodamente el resto de su vida. Pero para mi hijo, sigo siendo el mecánico pobre al que hay que aguantar por obligación y visitar de vez en cuando por culpa. Esa tarde, después de comerme la torta solo, llamé al doctor Ramírez, mi abogado de confianza. «Doctor, necesito modificar mi testamento. Es urgente». Al día siguiente estaba en su oficina con una decisión tomada que iba a cambiar todo. Cuando le expliqué lo que quería hacer, se quedó callado durante varios minutos. «Roberto, ¿estás seguro? Esta es una decisión muy drástica. Una vez que se firme, no se puede deshacer fácilmente». «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, doctor. El Nuevo Testamento establece que Nicolás va a heredar la casa donde vivo, nada más. El resto de mis bienes, que incluye la participación en la empresa de transporte, los terrenos, el departamento de Mar del Plata, los ahorros y las inversiones, van a ir a una fundación que ayuda a padres adultos mayores abandonados por sus familias. Una fundación que ni sabía que existía hasta que empecé a buscar información. Pero hay una cláusula especial. Si durante los próximos 12 meses Nicolás demuestra que realmente le importo, si viene a visitarme al menos 2 veces por mes, si me incluye en algunas actividades familiares, si recuerda mi próximo cumpleaños, entonces el testamento vuelve a la versión original y él hereda todo como siempre planeé. Es una oportunidad, una última chance, para que mi hijo se dé cuenta de que tiene un padre que todavía está vivo, que todavía tiene sentimientos, que todavía necesita saber que es importante para alguien en este mundo. El doctor Ramírez me preguntó si pensaba contarle a Nicolás sobre esta modificación del testamento. «No, doctor. Si viene a visitarme porque sabe que hay dinero de por medio, no sirve. Quiero que venga porque realmente quiere estar conmigo. O no venga. En 12 meses vamos a saber qué tipo de hijo tengo realmente». Han pasado 2 meses desde que hice ese cambio. Nicolás no ha venido ni una sola vez a visitarme. No me ha llamado. No me ha enviado un mensaje. Es como si yo no existiera para él. La única comunicación que tuvimos fue cuando me mandó una foto por WhatsApp de los mellizos en el cumpleaños de un compañerito del colegio. «Mira qué grandes están», escribió, como si eso compensara su ausencia. Elena, que conoce toda la situación, me dice que soy muy duro. «Roberto, capaz él también está esperando que vos des el primer paso. Capaz piensa que no lo necesitas. Pero yo ya di muchos primeros pasos durante todos estos años. Ya intenté acercarme muchas veces. Ahora quiero saber si él es capaz de dar un paso hacia mí». La semana pasada me crucé con una vecina que conoce a Valeria del Jardín de los Chicos. «Roberto, qué lindos que están Santiago y Emilia. Los vi el otro día en el parque con la abuela materna». La abuela materna. Esa señora que ve a mis nietos todas las semanas mientras yo no los veo hace 3 meses. Ese comentario inocente de la vecina me confirmó algo que venía sospechando. No es que Nicolás y Valeria no tengan tiempo para abuelos, es que no tienen tiempo para este abuelo, el abuelo mecánico, el abuelo que no encaja en su mundo de profesionales exitosos. Ayer, 10 semanas después del cumpleaños olvidado, pasó algo que me dio una esperanza pequeña pero real. Estaba arreglando un auto en el taller cuando sonó mi teléfono. Era Santiago, mi nieto,
que ahora tiene 8 años. Había tomado el teléfono de su madre sin permiso y me había llamado. «Abuelo Roberto, ¿por qué no venís nunca a nuestra casa?», me preguntó con esa inocencia de los chicos que te parte el alma. «Porque papá y mamá están muy ocupados, mi amor, y el abuelo no quiere molestar. Pero yo quiero que vengas. La semana que viene es mi cumpleaños y quiero que estés». Esa llamada me duró 5 minutos hasta que Valeria se dio cuenta y le sacó el teléfono. «Roberto, perdón, el nene agarró mi celular sin permiso. Ya lo reto». Y cortó. Pero esos 5 minutos me dieron más alegría que todos los cumpleaños de los últimos 3 años juntos. Mi nieto me extraña. Mi nieto quiere que esté en su cumpleaños. El problema no son ellos, son los adultos que toman las decisiones por ellos. Esa noche llamé a Elena y le conté sobre la llamada de Santiago. «Roberto, ¿no será una señal? Capaz es hora de que hables con Nicolás. Capaz él también está sufriendo por esta distancia, pero no sabe cómo acercarse». Elena siempre trata de ver el lado bueno de las personas. Estuve tentado de llamarlo, estuve tentado de aparecerme en su casa, de hablar las cosas como 2 hombres adultos. Pero después recordé los 3 cumpleaños olvidados, los meses sin noticias, la manera despectiva en que Valeria me trata, y decidí mantener mi posición. Si Nicolás quiere recuperar a su padre, sabe dónde encontrarme. Si quiere que sus hijos conozcan a su abuelo, sabe qué tiene que hacer. No es tan difícil tomar el teléfono y llamar. No es tan difícil decir: «Papá, ¿querés venir a almorzar el domingo?». No es tan difícil incluir al viejo en algunas actividades familiares, pero para él aparentemente sí es difícil. El cumpleaños de Santiago es en 5 días. No me han invitado. Según las redes sociales de Valeria, van a hacer una fiesta con pelotero en un club. Mis nietos van a cumplir 8 años y yo voy a enterarme por fotos de Facebook, como si fuera un extraño que espía la vida de una familia que no conoce. Hoy, mientras escribo mentalmente este relato que te estoy contando, me pregunto si hice bien en cambiar el testamento, si fui demasiado drástico, si debería darle una oportunidad más a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. Pero después miro las fotos de los cumpleaños de mis nietos donde yo no estoy, los videos de los paseos familiares de los que nunca me enteré, las publicaciones de Valeria agradeciendo a los abuelos por cuidar a los chicos cuando ella habla solo de sus padres, y se me pasa la duda. No soy un padre perfecto. Cometí errores, seguramente. Quizás trabajé demasiado cuando Nicolás era chico. Quizás no supe acompañarlo mejor después de la muerte de su madre. Quizás no entendí que necesitaba espacio para hacer su propia vida. Pero nunca, nunca lo abandoné. Nunca lo hice sentir que no era importante para mí. Nunca me olvidé de sus cumpleaños, de sus logros, de sus momentos importantes. Y ahora que soy yo el que necesita atención, el que necesita cariño, el que necesita sentirse parte de una familia, él no está. Elena tiene razón en algo. Todavía hay tiempo. Quedan 10 meses para que se cumpla el plazo que establecí en el testamento. 10 meses para que Nicolás demuestre que su padre le importa más que la herencia que ni siquiera sabe que existe. Pero en estos 2 meses que han pasado desde que tomé la decisión, he tenido tiempo de pensar en muchas cosas, de analizar si fui demasiado duro, si debería haberle dado más oportunidades, si tal vez hay algo que yo no entiendo sobre la vida de mi hijo que justifica su ausencia. Hace 3 semanas, Elena me invitó a la fiesta de cumpleaños de su nieta más chica, que cumplía 6 años. Era una reunión familiar típica en la casa de Laura. Globos, torta, juegos, niños corriendo por todos lados. Pero lo que me llamó la atención no fue la fiesta en sí, sino cómo se organizó todo. 2 semanas antes del cumpleaños, Elena ya sabía que iba a regalarle a su nieta. Había hablado con Laura para coordinar el regalo. Se había ofrecido a ayudar con la decoración. Había preguntado si podía traer algo para la merienda. Los otros hijos también se organizaron. Martín se encargó de la música y los juegos. Fernando trajo bebidas y ayudó con las sillas y mesas. Durante toda la fiesta, Elena estaba en el centro de todo. Los nietos la buscaban para mostrarle sus juguetes, para que les sirviera torta,
para que les sacara fotos. Los hijos la incluían en cada conversación, le pedían opinión sobre todo, la trataban como la matriarca de la familia que era. Viendo esa escena, me di cuenta de algo que me dolió mucho. Mis nietos nunca me habían buscado de esa manera. Nunca habían corrido hacia mí gritando «abuelo», como los nietos de Elena corrían hacia ella. Y no era culpa de ellos. Era porque sus padres nunca los habían educado para verme como una figura importante en sus vidas. Cuando terminó la fiesta y volvimos a casa, Elena me preguntó qué me había parecido todo. «Hermoso», le dije, pero ella notó que había algo más. «Roberto, ¿qué te pasa? Te veo pensativo desde hace rato». Le conté lo que había sentido durante la fiesta. Le expliqué cómo me dolía ver el contraste entre la relación que ella tenía con su familia y la que yo tenía con la mía. Elena me escuchó en silencio, tomándome la mano mientras hablaba. «Roberto», me dijo cuando terminé, «vos sabés que cada familia es diferente. Capaz Nicolás no sabe cómo acercarse, capaz está esperando una señal tuya. A veces los hijos también tienen miedo al rechazo». Pero yo le respondí algo que venía pensando desde hacía tiempo. «Elena, si un hombre de 35 años, casado, con hijos, con una carrera exitosa, necesita una señal de su padre de 62 años para recordarse de saludarlo en su cumpleaños, entonces hay un problema que va más allá de la timidez o la falta de comunicación». Esa noche, después de dejar a Elena en su casa, manilé por el barrio durante una hora antes de volver a la mía. Pasé por la casa donde había vivido Nicolás cuando era chico, por el colegio donde había estudiado, por la plaza donde lo llevaba a jugar los domingos después de cerrar el taller. Me acordé de todas las veces que él me había dicho que cuando fuera grande iba a trabajar conmigo. De todas las tardes que había pasado en el taller, ayudándome con pequeñas tareas, aprendiendo sobre motores, escuchando mis historias de clientes difíciles y trabajos complicados. ¿En qué momento todo eso dejó de importarle? ¿Cuándo decidió que el mundo de su padre no era lo suficientemente bueno para él? La respuesta me llegó una semana después, durante otra reunión familiar en casa de Elena. Esta vez era un almuerzo dominical normal, sin ocasión especial. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, conversando sobre política, trabajo, planes para las vacaciones, cuando Fernando mencionó algo que me hizo entender todo. «Mamá», le dijo a Elena, «¿te acordás cuando yo estaba en el secundario y me daba vergüenza que fueras a las reuniones de padres porque trabajabas de mucama en el hospital? ¡Qué boludo era! Ahora me doy cuenta de que tenía que estar orgulloso de tenerte como madre». Elena sonrió y le acarició la mejilla. «Hijo, todos los adolescentes pasan por esa etapa. Es normal que quieran encajar, que tengan miedo de ser diferentes. Lo importante es que cuando madures te des cuenta de lo que realmente importa. Pero vos nunca me hiciste sentir mal por eso», siguió Fernando. «Nunca me recriminaste nada. Esperaste a que yo solo me diera cuenta de mi error y después nunca me lo echaste en cara». Ahí entendí todo. Nicolás había pasado por esa etapa de vergüenza cuando era adolescente. Se había avergonzado de tener un padre mecánico mientras sus compañeros tenían padres profesionales. Y yo, en lugar de darle tiempo para que madurara y se diera cuenta de su error, me había quedado esperando una disculpa que nunca llegó. Pero Fernando tenía 20 años cuando se dio cuenta de su error y se reconcilió con la historia de su familia. Nicolás tiene 35 años y todavía no ha podido hacerlo. O peor, tal vez se dio cuenta, pero ya es demasiado tarde para cambiar la dinámica que se creó entre nosotros. 10 meses para que aparezca en mi taller y me diga: «Papá, extraño hablar con vos». 10 meses para que me invite a cenar y me pregunte cómo estoy realmente. 10 meses para que mis nietos conozcan al abuelo que los ama aunque no los vea. Si eso pasa, si mi hijo vuelve a ser mi hijo, no solo va a heredar el dinero que no sabe que tengo, va a recuperar al padre que siempre va a estar dispuesto a perdonarlo, a abrazarlo, a ser su familia para lo que necesite. Pero si estos 10 meses pasan como los últimos años, si el teléfono sigue en silencio, si los cumpleaños siguen siendo días tristes, entonces sabré que tomé la decisión correcta, que mi fortuna va a ir a personas que realmente necesitan ayuda
y no a alguien que nunca valoró los sacrificios que hice por él. Porque al final, la plata no es lo más importante. Lo más importante es el amor, el respeto, el tiempo compartido. Y eso es exactamente lo que le voy a dar a quien realmente lo valore. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una oportunidad más a tu hijo o considerarías que 3 cumpleaños olvidados es demasiado? Contame en los comentarios tu opinión y desde qué país me estás escuchando. Porque mientras escucho esta historia, mientras la revivo para contártela, me doy cuenta de que tal vez no se trata solo de cumpleaños olvidados. Tal vez se trata de algo más profundo, de 2 personas que se aman, pero que nunca aprendieron a comunicarse después de la tragedia que los separó. La próxima semana es el cumpleaños de mi nieto Santiago. Voy a estar esperando una invitación que probablemente no va a llegar, pero también voy a estar esperando a ver si mi hijo se da cuenta de que está perdiendo algo más valioso que cualquier herencia. Está perdiendo a su padre. Hace 2 días hice algo que no hacía desde que tomé la decisión del testamento. Pasé por la casa de Nicolás. No toqué el timbre, no me bajé del auto. Simplemente pasé despacio por la cuadra, como hacen los viejos cuando extrañan algo que ya no tienen. La casa estaba iluminada. Se veía movimiento adentro, voces de los chicos jugando, la televisión prendida. Una escena de familia normal, de esas que yo solía ser parte y que ahora observo desde afuera como un extraño. En el jardín había bicicletas tiradas, juguetes desperdigados, una pelota de fútbol al lado de la puerta. Señales de que ahí vivían niños felices que crecían sin su abuelo. En ese momento se abrió la puerta y salió Santiago corriendo hacia la vereda. Iba a buscar su pelota. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio del auto. Él me miró con curiosidad, sin reconocerme, y yo sentí una punzada en el pecho que casi me obliga a bajar el auto y abrazarlo. Pero no lo hice, porque abrazarlo sin permiso de sus padres sería meterme donde no me llaman. Sería confirmar lo que Valeria piensa de mí, que soy un viejo entrometido que no respeta límites. Así que siguió manejando, llevándome la imagen de mi nieto mirándome sin saber quién era yo. Esa noche Elena me encontró más callado de lo normal. ¿Qué pasó hoy, Roberto? Tenés cara de haber visto un fantasma. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que había pasado. Había visto el fantasma del abuelo que podría haber sido, del hombre que podría estar jugando con esos nietos en lugar de espiándolos desde un auto. Le conté a Elena lo que había pasado, y ella me abrazó sin decir nada. A veces las palabras sobran cuando alguien te entiende completamente. ¿Sabes qué creo?, me dijo después de un rato. Creo que Santiago sintió algo cuando te vio. Los chicos tienen una intuición especial para reconocer a las personas que los quieren, aunque no sepan exactamente quiénes son. Tal vez Elena tenga razón. Tal vez mis nietos, en algún lugar profundo de su memoria, conservan el recuerdo del abuelo que los visitaba cuando eran más pequeños. Tal vez cuando sean grandes y tengan la edad suficiente para hacer sus propias decisiones, vengan a buscarme para conocer mi versión de la historia. Y cuando eso pase, cuando toquen mi puerta y me digan, «Abuelo, queremos conocerte», yo voy a estar acá, esperándolos. Porque el amor de un abuelo no tiene fecha de vencimiento. No se acaba porque los padres decidan que sobra. Se guarda, se conserva, se multiplica con el tiempo hasta que encuentra la manera de expresarse. Mientras tanto, voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir bailando tango con Elena, almorzando con su familia los domingos, siendo el abuelo Roberto que sus nietos abrazan con cariño. Voy a seguir administrando mis inversiones, cuidando mi salud, haciendo planes para el futuro. Pero también voy a seguir esperando que suene el teléfono y sea la voz de mi hijo diciéndome, «Papá, ¿cómo estás?». Esperando que aparezca en el taller como cuando era chico, con ganas de charlar y de pasar tiempo conmigo. Esperando que se dé cuenta de que tiene un padre que lo ama incondicionalmente, a pesar de todo. Y cuando sea demasiado tarde, cuando yo ya no esté, tal vez ahí va a entender lo que realmente significaba tener un papá que lo amaba a pesar de todo. Pero para ese momento, las oportunidades ya se habrán terminado
y lo único que le va a quedar va a ser el recuerdo de un viejo que esperó hasta el final una llamada que nunca llegó. El reloj sigue corriendo. 10 meses, 300 días, 7.200 horas para que mi hijo decida si quiere recuperar a su padre o si prefiere seguir viviendo como si yo fuera invisible. El testamento ya está firmado. La decisión ya está tomada. Los abogados tienen las instrucciones precisas. Si en 10 meses Nicolás no ha demostrado un cambio real en su actitud hacia mí, todo mi patrimonio se va a transferir a la Fundación para Padres Abandonados. Él se va a quedar solo con la casa, que vale aproximadamente lo que gasto en un año, mientras que $350,000 van a ir a ayudar a otros viejos que, como yo, descubrieron que criar hijos no garantiza tener familia. Ahora solo queda esperar y ver qué tipo de hijo tengo realmente. Si es el hombre generoso y cariñoso que creo que puede llegar a ser, o si es alguien que solo valora a su padre cuando se entera de cuánto dinero puede heredar, porque esta historia todavía no terminó. Y el final lo va a escribir él, o mejor dicho, lo va a escribir con sus acciones, con sus decisiones, con la manera en que elija usar estos próximos 10 meses. La pelota está en su cancha, el teléfono está acá al lado, esperando. La puerta de mi taller está abierta todos los días. Y yo, Roberto Navarro, padre de Nicolás y abuelo de Santiago y Emilia, voy a estar acá, esperando a ver si todavía tengo familia o si es hora de construir una nueva, con personas que realmente valoren mi presencia en sus vidas.